Programa de certificación para técnico laboratorista en mezclas asfálticas. Norma ASTMD 6925. Método de prueba. Método estándar para la preparación y determinación de la densidad relativa de una mezcla asfáltica en caliente por medio del compactador giratorio. Objetivo. El realizar ensayos evaluando el desempeño de las mezclas asfálticas nos permitirá predecir con mayor certeza el comportamiento en campo de dichas mezclas. Se busca tener carpetas asfálticas más durables con mayor resistencia a las solicitaciones de carga que producen niveles de esfuerzos por el paso de los vehículos y, por ende, esperar menores deformaciones en la superficie de rodamiento. Equipo. Compactador giratorio. Compactador electromecánico, electrohidráulico o electroneumático con el siguiente sistema. Marco de carga y motor. Debe proveer una estructura no deformable contra la fuerza vertical aplicada para la compactación del espécimen. Las reacciones de las cargas deberán ser capaces de crear y mantener firmemente un ángulo externo de 1,25 más menos 0,02 grados. Nota. Puede medirse el ángulo interno conforme el procedimiento AASHTO PP 48 y deberá medir 1,16 más menos 0,02 grados. Sistema de carga, indicador de presión y pistón de carga. Deberán proveer y mantener una presión vertical constante de 600 más menos 60 kilopascales durante los primeros 5 giros y 600 más menos 18 kilopascales durante el resto del proceso. El eje del pistón de carga debe ser perpendicular a la base. Sistema de registro para la medición de alturas con una aproximación de 0,1 milímetros en cada giro y el número de giros. Molde y plato base. La base giratoria deberá girar a razón de 30 más menos 0,5 revoluciones por minuto. Debe ser diseñado para que el molde gire libremente durante la compactación. Moldes. Paredes de acero con un grosor de 7,5 milímetros y una dureza Rockwell C48 o mayor. Deberán tener un diámetro interior de 149,90 a 150 milímetros y ser al menos de 250 milímetros de altura. El acabado interior debe ser liso. Plato y pistón de carga. Deberán ser fabricados con una dureza Rockwell C48 o mayor. Deberán ser totalmente planos y su diámetro deberá ser entre 149,50 y 149,75 milímetros. Termómetros. Entre 10 y 232 grados centígrados con una aproximación de 3 grados centígrados. Balanza. Con una capacidad mínima de 10 kilos y una aproximación de 0,1 gramo. Hornos. Es recomendado 2 hornos. Uno con capacidad de mantener 135 grados centígrados y otro en 204 más menos 3 grados centígrados. Herramientas diversas. Incluye charolas, cucharas, espátulas, guantes, franelas, mezcladores, reloj, etc. Preparación de la muestra. Preparación del agregado. Pese y combine los agregados de acuerdo a la granulometría diseñada en la cantidad que sea requerida para el ensayo. Si se tiene como objetivo lograr un determinado nivel de vacíos de aire, los pesos del espécimen será ajustado para producir una densidad dada en un volumen conocido. Si los especímenes se utilizaran para determinar propiedades volumétricas, los pesos serán ajustados para lograr en un espécimen compactado que tenga 150 milímetros de diámetro y 115 más menos 5 milímetros de altura para el número de giros requeridos. Colocar la mezcla de agregados de los especímenes y el asfalto en un horno a la temperatura de mezcla requerida. Calentar el contenedor de la mezcla y todos los implementos necesarios para su elaboración a la temperatura requerida. El rango de temperatura de la mezcla en laboratorio típicamente se define como el rango de temperaturas donde el asfalto envejecido tiene una viscosidad cinemática de 170 más menos 20 milímetros cuadrados por segundo, aproximadamente 0,17 más menos 0,02 pascales por segundo, para un asfalto con densidad de 1,0 gramos sobre centímetro cúbico. Medido de acuerdo al método de prueba ASTMD 4402. Mezclar el asfalto y agregado tan rápida y exhaustivamente como sea posible, para producir una mezcla con distribución uniforme de asfalto. Es preferible utilizar mezcladoras mecánicas debido al alto volumen de producción de especímenes. Después de completar el proceso de mezclado, someter la mezcla suelta a un acondicionamiento corto por 2 horas más menos 5 minutos a la temperatura de compactación más menos 3 grados centígrados. Remover la mezcla después de 60 más menos 5 minutos para mantener un acondicionamiento uniforme.
Colocar un molde de compactación en un horno a la temperatura de compactación requerida más menos 5 grados centígrados por un mínimo de 45 minutos previo a la compactación del primer espécimen de mezcla, durante el tiempo que la mezcla esté en el proceso de acondicionamiento. El rango de temperatura de compactación se define como el rango de temperatura donde el asfalto envejecido tiene una viscosidad rotacional de 280 más menos 30 milímetros cuadrados por segundo, aproximadamente 0,28 más menos 0,03 pascales por segundo para un asfalto con densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, medido de acuerdo al método de prueba ASTM-D 4402. Verificar la configuración en el compactador. Al final del periodo de acondicionamiento, extraer la muestra de la mezcla suelta. Colocar rápidamente la mezcla en un molde con un recipiente de transferencia u otros dispositivos adecuados. Tenga cuidado para reducir al mínimo la segregación de la mezcla en el molde. Después que la mezcla ha sido completamente vaciada en el molde, un disco de papel en la mezcla evitará el material adherido a la cabeza de pistón o a la placa de molde superior. Si es necesario, colocar la placa superior del molde en la parte superior del disco de papel. Cargar el molde de compactación en el compactador giratorio e iniciar el proceso de compactación. Seleccionar el número de giros de acuerdo al número de ejes equivalentes o al nivel de evaluación de la mezcla asfáltica. En la mayoría de equipos de compactación giratoria, este es un proceso automático que consiste en presionar una tecla para iniciar el proceso de compactación. Al final del proceso de compactación, retirar el ensamble del molde del compactador giratorio. Después de un periodo de enfriamiento adecuado, extraer la muestra compactada del molde y eliminar los discos de papel. Recoger la impresión o guardar los datos en el archivo de las mediciones de la altura para cada giro. Cálculos. Se requiere realizar previamente los ensayos para la obtención del GMM y GMB, conforme a los procedimientos estándar, donde GMBX es la gravedad específica del espécimen obtenido del compactador giratorio a cualquier número de giro, X. GMM es la densidad teórica máxima de la mezcla. H final es la altura registrada al último giro aplicado en milímetros. HX es la altura en milímetros del espécimen a cualquier número de giros durante el proceso de compactación. GMB final es la gravedad específica del espécimen compacto al último giro aplicado. Porcentaje GMM es la densidad relativa a cualquier número de giros X que se desee.